Muy buenas tardes, daremos unos minutos para que los asistentes se puedan conectar. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, estamos dando unos minutos para que se conecten los asistentes. Gracias por acompañarnos. Decano, voy a dar el inicio. Muy buenas tardes. En nombre de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas, les damos la más cordial de las bienvenidas a la charla magistral Fundamentos del Sistema Tributario, con motivo de la inauguración de actividades académicas de la Facultad. Saludamos a las autoridades presentes, miembros de la Junta Directiva, académicos, docentes, estudiantes egresados y profesionales que nos acompañan el día de hoy. Recuerda que pueden realizar sus preguntas a través de la opción Preguntas y Respuestas de la plataforma. A continuación, invitamos al decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios, Gonzalo Islas. Adelante, decano. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por participar en esta inauguración de actividades académicas de nuestra facultad, la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas. Es hoy día un gran honor y un agrado para mí tener la oportunidad de presentarles a nuestro invitado en esta ocasión, el profesor Claudio Agostini. Claudio es actualmente profesor titular en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene una destacada trayectoria en el mundo público, ¿cierto? Habiendo sido anteriormente vicepresidente en AMI, fue también presidente del Puerto Iquique y ha sido asesor del Ministerio de Hacienda en materia tributaria. Y en el ámbito académico tiene un destacado desempeño en investigaciones en temas como libre competencia, organización industrial, energía y el tema que nos convoca hoy día, el tema tributario, siendo uno de los expertos reconocidos a nivel nacional y también internacional en esta materia. Claudio, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Invito a todos los participantes a irnos dejando las preguntas en el chat para poder conversar con Claudio después que termine su presentación. Claudio, bienvenido y queda la pantalla a tu disposición. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Voy a compartir pantalla. Me confirman que se ve. Sí, se ve. Ok. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá. Y lo que quiero hacer a petición de lo que me planteó el decano es hacer un breve recorrido por lo que consideramos desde el mundo académico las mejores prácticas de política tributaria, el mundo ideal hacia el cual debería aspirar un sistema tributario basado en la mejor evidencia y teoría que tenemos hasta hoy día. Entonces, lo primero con lo que quiero empezar es algo que puede parecer a veces obvio, pero se nos olvida en la discusión tributaria, que es cuáles son los objetivos del sistema tributario,
Porque hay veces que le pedimos más de lo que puede dar, o tratamos de usarlo como instrumento para algo para lo cual los impuestos no son el mejor instrumento. Entonces los objetivos principales son tres, y esto es todo lo que se puede hacer con un sistema tributario. Pedirle otras cosas es una mala idea. El principal, el número uno, la razón de ser, es simplemente obtener recaudación que es necesaria para financiar el gasto público. Queremos que haya Estado y queremos financiarlo para que provea bienes públicos, para que entregue servicios, lo que queramos que el Estado haga. Y la forma de financiarlo es a través de recaudación tributaria, entonces necesitamos que recaude el sistema tributario lo suficiente para financiar lo que queremos que el Estado haga. Ese es el norte número uno. Y después hay dos cosas adicionales que los impuestos pueden hacer. Uno es eliminar externalidades negativas, lo que llamamos impuestos pigüianos, que son actividades que generan impactos en otros y que no son consideradas por quienes generan esos impactos. El mejor ejemplo es contaminación. El uso de combustible genera contaminación atmosférica, no solo cambio climático, sino que en algunas ciudades en forma importante, y eso afecta a la salud de otras personas, pero los que usan esos combustibles no toman en cuenta ese costo que le generan a otros, y un impuesto puede ayudar a corregir eso, ya que se internaliza ese costo. Y en ese caso, los impuestos nos ayudan a tener una mejor asignación de recursos. Y lo otro que pueden hacer el sistema tributario es, en el caso en que nos importe redistribuir el ingreso, un sistema tributario que tiene un impuesto progresivo al ingreso, en el cual las personas que ganan más pagan proporcionalmente más, nos ayuda a redistribuir el ingreso como un elemento de alguna forma complementario a una política social focalizada. Estas son las tres cosas para las que sirve un sistema tributario. Pedirle otras cosas al sistema tributario es una mala idea, y después en la discusión, en las preguntas, podemos conversar cómo estamos llenos de esas cosas y le pedimos a los impuestos que hagan cosas para las cuales no sirven. Esos son los objetivos. Ahora, esos objetivos están sujetos a algunas restricciones. Y la razón de las restricciones es que tiene un costo, varios costos, usar impuestos. Nos permite financiar, nos permite corregir externalidades, nos podría ayudar a redistribuir el ingreso, pero no es gratis. Hay tres tipos de costos. El primero son costos de eficiencia, y estos son los que por muchos años la literatura académica le dedicó más tiempo y más trabajo, que es que los impuestos distorsionan las decisiones de las personas. Y hay decisiones que nos preocupan más que otras. Unas son las decisiones de trabajar o no trabajar y de cuánto trabajar. Si uno lo piensa en el extremo, si a mí me pusieron un impuesto de 100% de mi sueldo, dejo de trabajar, obviamente. Estoy extremando el argumento, pero para que se entienda que hay una distorsión importante. Y pueden distorsionar además fuertemente las decisiones de ahorro e inversión que nos importan, tienen efectos en el crecimiento económico de un país. Entonces, un objetivo es decir, ok, logremos que el sistema tributario haga las cosas para las cuales sirve, pero tratemos de hacerlo al menor costo posible. Uno de esos es el costo de eficiencia. Ojalá distorsione lo menos posible el sistema tributario las decisiones de las personas y de las empresas. Y después hay dos costos más que por mucho tiempo en la literatura no es que no se supiera que existían, siempre lo supimos, pero se minimizaron pensando que su magnitud era pequeña, y la evidencia de los últimos 6, 7 años de personas que han trabajado en esto es que son más relevantes de lo que creíamos en magnitud. Uno es el costo de fiscalizar y administrar el sistema, que es importante. Nosotros montamos un sistema tributario, tratamos de que minimice las distorsiones que genera y que recaude lo que necesitamos que se recaude para financiar al Estado, pero ese sistema hay que administrarlo y hay que fiscalizarlo. Y para que tengan un rango de órdenes de magnitud de cómo importa esto, por cada $100 de IVA que se recaudan en Nueva Zelanda, que es de los países que tiene estos costos más baratos que hay, solamente 6 centavos se van a fiscalizar y administrar el impuesto. O sea, de verdad, gran parte de lo que se recauda se destina a lo que necesitamos y poquito a administrarlo y todo. Eso en Chile son casi 18, 3 veces más. En otros países como México es casi 40.
Entonces, imagínense, esto puede ser bien relevante. Recaudamos 100 y nos gastamos 40 en administrar, recaudar esos 100 y nos quedan solo 60 para lo que necesitamos. Es un sistema bien ineficiente. Entonces, un sistema que sea simple, sea fácil de fiscalizar y bajo en costo de administración es bien relevante también. Y por último, esto es algo que en Estados Unidos se ha estudiado más y que es bien relevante en países que tienen sistemas muy complejos, son los costos de cumplimiento. Y ellos tienen que ver con cuánto le cuesta a los contribuyentes cumplir con el sistema tributario. Este es el otro lado. Por un lado está el Servicio de Impuestos Internos que tiene que fiscalizar y administrar, y por otro lado están los contribuyentes que tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias. Y en sistemas que son muy complicados, requiere una cantidad de papeleo y de horas para poder llenar formularios tributarios que también lo hace bastante ineficiente. Entonces, dicho en estas palabras que cito acá de Sir James Mirrlees, que es un premio Nobel de Economía por sus contribuciones a sistemas tributarios óptimos y a impuestos al ingreso óptimo, el mundo ideal de un sistema tributario es que sea simple, que sea justo y que sea eficiente. Eso logran que se consigan los objetivos que queremos, los primeros tres que mencioné, minimizando estos costos de la mejor forma posible. Entonces, con ese esquema de para qué sirve un sistema tributario y las restricciones que tiene desde el punto de vista de los costos que queremos minimizar, hay dos preguntas relevantes. Una es cuánto recaudar y la otra es cómo recaudar. En cuánto recaudar, los economistas tenemos bien poco que decir. Esa es una decisión más bien política de qué es lo que queremos que el Estado haga. Si queremos que el Estado haga muchas cosas, bueno, el Estado es más grande y se requiere recaudar más. Si queremos que el Estado haga pocas cosas, el Estado es más chico y se requiere recaudar menos. Y esa decisión no tenemos en la economía preguntas y ni respuestas muy claras para hacerlo. Y en cómo recaudar tenemos más que decir. Pero dicho eso, sí sabemos algo o hemos mirado algo desde la economía en cuanto recaudar. Existe algo de hace mucho tiempo, más de 100 años, que se sigue mirando al paso del tiempo, que es que en general lo que se ve es que el desarrollo económico de un país, en la medida que aumenta el ingreso per cápita, la demanda por bienes y por servicios públicos va aumentando. Queremos más cosas que haga el Estado y que las haga mejor. Antes queríamos que hiciera camino, y no importaba que fueran de tierra, después queríamos que fueran asfaltados, y después queríamos pavimentados y con doble pista. Entonces la demanda por el tipo de bien público empieza a aumentar, y por otro lado, en la medida que aumenta el ingreso per cápita, también tenemos mayor capacidad para financiar esas demandas. Entonces, lo que se observa en el tiempo y en muchos países es que hay una correlación positiva entre carga tributaria y PIB per cápita. Ahora, es difícil identificar cuál es la causalidad acá, puede ir en ambas direcciones, digamos, a la medida que el PIB per cápita aumenta, queremos que el Estado haga más cosas y la carga tributaria aumenta. Y por otro lado, en la medida que la carga tributaria aumenta y eso permite financiar inversión pública que es complementaria a la inversión privada, el PIB per cápita también aumenta. Entonces no es claro cuál es la causalidad y la mejor evidencia que tenemos hoy día es que esto puede ir en ambas direcciones, pero sí hay una correlación positiva. Y es lo que está acá. En este gráfico está el logaritmo, así que los números son un poquito más difíciles de interpretar, pero déjenme mencionarlo. Esta es una muestra de 130 países el año 2018 y muestra el ingreso per cápita con la carga tributaria, que es el porcentaje del PIB que se recauda en impuestos. En Chile estamos cerca de 20%. 20% es la carga tributaria en Chile, recaudación dividido por PIB. Y si miramos esta tendencia, que es la que les mencionaba, en la medida que aumenta el PIB, aumenta la carga tributaria, Chile está relativamente en el promedio de lo que uno esperaría, dado nuestro nivel de ingreso. Si uno se compara con países de la OECD, el promedio de la OECD es 25, el de Chile es 20, por eso que muchos plantean que habría que subir la carga tributaria en 5 puntos, y puede ser. Si uno mira esta correlación entre PIB per cápita y carga, Chile está más o menos en lo que uno esperaría en promedio para un país de nuestro nivel de ingreso. Pero de nuevo, esta es
pregunta más bien política que económica y tiene que ver con el tamaño del Estado, así que los economistas tenemos poco que decir. En cómo recaudar tenemos bastante más que decir, porque aquí es donde entran estas restricciones en el sentido de que queremos que se recaude lo que necesitamos, pero minimizando los costos de eficiencia, de fiscalización, de administración y de cumplimiento. Y acá hemos juntado suficiente evidencia de qué cosas constituyen el mundo ideal en política tributaria. Entonces, un primer concepto que ha estado en discusión en Chile recién, las últimas dos reformas tributarias, es el de equidad horizontal. Y eso es algo bastante simple. Queremos que personas que tienen el mismo ingreso paguen exactamente lo mismo en impuestos, independiente de las fuentes de ingreso. Una persona que gana 100 y es trabajador independiente debería pagar los mismos impuestos al ingreso que una persona que gana 100 y es trabajador dependiente, que una persona que gana 100 y vive de los retiros de su pyme, de una persona que gana 100 y vive de sus ganancias de capital, de otra persona que gana 100 y saca dividendos de una empresa más grande. Todos ganan 100, todos deberían pagar lo mismo, independiente de la fuente del ingreso. Y este es un criterio bien importante, ¿eh? Y tiene que ver con todos estos costos. Si una fuente de ingreso paga menos impuestos que otra, todos van a tratar de disfrazarse como si sus ingresos vinieran de esa fuente para pagar menos. Eso es ineficiente, genera evasión, los costos de fiscalización suben, los costos de administrar el sistema suben. Entonces, y esas ineficiencias son grandes. Entonces, esa es un criterio muy importante. El segundo, cuando nos importa la desigualdad y queremos que el sistema tributario juegue el rol de ayudar a redistribuir el ingreso, es el de equidad vertical. Y aquí lo que queremos es que personas que ganan más paguen proporcionalmente más. Entonces el que gana 200 debería pagar en proporción más que el que gana 100. Pero hay una restricción importante. No queremos que el sistema tributario altere el ranking relativo de las personas. O sea, si yo ordeno desde el más rico al más pobre en una fila, desde el 1 hasta el 18 millones, que somos los chilenos, yo quiero que los más ricos, los que están más arriba, paguen más, pero no quisiera que el que está cuarto pase a quedar décimo. Porque una vez que altero el ranking, de nuevo se abren estos incentivos a tratar de disfrazarme de lo que no soy, a tratar de evadir, a tratar de hacer otras cosas que son ineficientes y que hacen más caro administrar el sistema. Entonces, ese es un segundo criterio. El tercero es que si uno quiere redistribuir ingresos, y esto es importante para la discusión que estamos teniendo hoy día en Chile, el mejor instrumento que tenemos es un impuesto progresivo al ingreso. O sea, queremos redistribuir el ingreso, bueno, ponemos un impuesto al ingreso y los que pagan más, perdón, los que ganan más pagan proporcionalmente más. Ese es el mejor instrumento que tenemos. Poner exenciones de impuestos a algunos bienes con el objetivo de redistribuir genera ineficiencias adicionales y es una mala idea. En esta discusión que ha salido estas semanas en Chile de bajarle el IVA al pan o al aceite, y que tiene de alguna forma una buena intención de ayudar a que los pobres que gastan una parte importante de su canasta de consumo en bienes básicos, se les alivie el alza de precios que han tenido vía menor IVA en este caso. Pero es una mala idea y hay varias razones para eso. La primera es, de nuevo, se aumentan los costos de fiscalizar y aumenta la evasión. Yo voy a comprar Coca-Cola, pero la boleta va a decir pan o va a decir aceite y se va a evadir el impuesto. Entonces no logra el objetivo, se hace más difícil administrar, más difícil fiscalizar y bien ineficiente. Y lo otro es que si el objetivo es favorecer a los más pobres, esto es bien poco focalizado. Si yo compro un aceite barato, 19% de algo barato, es menos plata que el que compra un aceite de oliva importado de Italia, que es mucho más plata. Entonces el 19% que dejamos de recaudar, le estamos regalando más plata a los que compran bienes más caros y compran más bienes, que en general son los más ricos. Entonces beneficia a los pobres, pero también beneficia mucho a los más ricos. Entonces muy ineficiente y en ese sentido hay otros instrumentos que son mejores. Algunos criterios adicionales
Uno, los regímenes especiales y las exenciones, en particular el impuesto al ingreso, rompen esta equidad horizontal y generan ineficiencias importantes. Este es un mensaje también importante para Chile. Tenemos varios regímenes especiales. Uno de ellos, puede que lo hayan escuchado, es el de renta presunta, en el cual hay personas que no pagan en base a sus ingresos, sino que pagan en base al valor de los activos. Entonces, todos los que ganan 1.000 pagan 100, pero si alguien que tiene un camión y gana 1.000, no paga 100. Pagan menos de la mitad. ¿Y por qué? Porque no paga en base a su ingreso, sino que paga en base al 10% del valor del camión, lo cual es ineficiente, rompe la equidad horizontal y genera ineficiencia importante. Si a mí me van a cobrar impuestos en base al valor, al 10% del valor del camión, me conviene tener un camión viejo y barato, que en general contamina más. Entonces, de nuevo, todos estos regímenes especiales, con el objetivo de favorecer a algunos contribuyentes, generan ineficiencias importantes y rompen este criterio inicial de equidad horizontal. Entonces, en general, son una muy mala idea, a pesar de que estamos llenos de eso. Y adicionalmente, y esta evidencia que ha ido creciendo en el último tiempo, además aumentan la desigualdad, porque quienes aprovechan esas exenciones de impuestos y esos regímenes especiales suelen ser los más ricos, que tienen la posibilidad de contratar buenos abogados tributaristas y buenos contadores para poder usar bien esas exenciones. Entonces, además, ni siquiera favorecen a los que uno quisiera favorecer. Entonces, la evidencia es rompen equidad horizontal, generan ineficiencia y además aumentan la desigualdad. O sea, ninguna buena razón para tener regímenes especiales y exenciones al impuesto. O sea, aquí como el mensaje esencial es que uno quisiera tratar todos los ingresos de la misma forma. Es ingreso, para algunas personas es sueldo, para otros dividendo, para otros ganancia de capital, para otras utilidades, da lo mismo. Cada uno gana sus ingresos de acuerdo a sus oportunidades, a sus habilidades, pero un impuesto al ingreso es al ingreso, y distintos tipos de ingresos no hay ninguna buena razón para tratarlo en forma distinta. Un par de criterios más. Esto tiene que ver de nuevo en cómo recaudar los impuestos que tienen retención en la fuente, disminuyen la evasión, la elusión y hace que sea más barato administrar. Entonces, cada vez que uno puede, uno debería usarlos. Y en esto, en Chile, yo creo que hacemos esto bastante bien. Ejemplos para que se entienda esto de retención en la fuente. A los que somos trabajadores dependientes, en mi caso en la universidad, por ejemplo, la universidad me retiene los impuestos. Yo tengo un sueldo bruto, la universidad me retiene la ISAPRE, la FP y los impuestos y me pasa a mí el sueldo líquido. Y la universidad manda el pago de impuestos que me corresponde por mi sueldo a impuestos internos, me lo retiene antes. En las boletas reteníamos 10%, ahora vamos en 12% y algo más, y nuevamente se retiene en la fuente. Eso les parecerá evidente, ayuda obviamente a disminuir la evasión. Si la universidad, en vez de retenernos los impuestos a cada profesor, nos pagara el sueldo bruto y cada uno de nosotros tiene que ir después a fin de mes a depositar impuestos internos, probablemente aumentaría algo la evasión y la elusión. Si las boletas no retuvieran 10%, también aumentaría. Pero además tiene una ventaja administrativa. La universidad, por ejemplo, tiene, no tengo idea, 300, 400 profesores. Impuesto interno, si quiere fiscalizar, fiscaliza a la universidad, que es un contribuyente, y eso es más fácil que fiscalizar a 400 contribuyentes. Entonces tiene muchas virtudes desde el punto de vista de tratar de recaudar en la fuente. Y esto se usa para varios impuestos. Otro ejemplo adicional, el impuesto a los combustibles. En Chile uno podría tener que, imagínense el caso peor, cada uno va a la bomba de encina, compra y después uno junta las boletas y uno paga el impuesto. Sería un desastre, la evasión sería enorme. Algo intermedio sería que la bomba de encina pagara el impuesto, sería mejor. En el caso de Chile, que es más fácil, hacemos algo aún mejor. Todas las bombas de encina y los dueños de estas empresas le compran a ENAP, que es el que refina e importa petróleo. Entonces ENAP retiene el impuesto. Hay un contribuyente y se retiene todo así. Lejos la mejor opción. Lo mismo pasa con el impuesto a los cigarrillos y Chile Tabaco. Chile Tabaco tiene el 80-90% de las marcas. Chile Tabaco es el contribuyente y de quien se recauda. Entonces esto hace muy eficiente cuando se retiene en la fuente. Y un criterio más, antes de pasar a lo último de política tributaria,
uno en general quiere colocar impuestos solo a los bienes y a los servicios finales. Uno no quiere distorsionar la función de producción de nada. O sea, cada bien que se produce, cada servicio que se ofrece, tiene alguna mezcla de insumos óptimos, alguna tecnología, y uno no quiere distorsionarla. No queremos generar que las cosas que producimos se produzcan más caras por este tipo de distorsión, al menos. Entonces, uno quiere poner el impuesto a los bienes finales. Hay una excepción a esto, que es el caso de los insumos que generan externalidades negativas. Y el caso del diésel y el carbón es un buen ejemplo. En Chile tenemos impuesto al diésel, no tenemos impuesto al carbón, a pesar de que ambos contaminan. Y por último, algo que es relevante para Chile, los recursos naturales, en particular los no renovables, generan algo que los economistas llamamos rentas económicas. Una empresa minera no sembró cobre y después lo cosechó, por usar un símil de agricultura, sino que estaba ahí, la naturaleza lo puso, y está entre comillas, bien entre comillas, gratis, y además está en una cantidad fija. El cobre que está bajo la tierra, ese es, no hay más. Y eso genera una renta para quien lo explota. Ahora, en el caso del cobre, que es lo relevante para Chile, hay que descubrirlo y encontrar a dónde está y explotarlo. No es gratis, no es gratis, no es que está el cobre ahí al aire libre y uno lo saca con la mano. Entonces, y eso es relevante para la discusión tributaria del royalty minero. ¿Existe cobre? ¿Genera renta? Sí, está en una cantidad fija. Esa es parte de la razón por la cual genera renta, además. Pero el stock es desconocido, no sabemos cuánto cobre hay debajo. Hay que descubrirlo. Y además la calidad es variable. Hay minas que tienen alta ley de mineral y otras bien bajo, entonces tampoco es todo igual, no es homogéneo. Pero el criterio principal es que un impuesto a estas rentas económicas no genera distorsiones. O sea, en este criterio inicial de minimizar los costos de eficiencia que tiene un sistema tributario, esto es maravilloso porque no genera ninguna distorsión, no afecta la decisión de inversión, no afecta la decisión de extracción ni la velocidad de extracción si es que el impuesto es a la renta. Ahora la pregunta es entonces cómo se implementa este impuesto. Y aquí esto es lo que me parece más relevante para la discusión de Chile hoy día. La mejor forma de implementarlo, y hay muchos ejemplos de esto, es en base al impuesto a las utilidades de cada año, y hay que obviamente permitir una devolución, que esto se puede hacer anual o en valor presente a la inversión. O sea, hay una renta, pero hubo que invertir para obtener esa renta. Primero en exploración para encontrar el cobre y después en explotación para poder sacarlo. Y esa inversión tengo que descontarla. Pero hecho eso, el impuesto puede ser proporcional a las utilidades de la empresa cada año. Y ese es el royalty óptimo. Y esto me parece importante mencionarlo, porque en el royalty que se está discutiendo hoy día en el Congreso, nos cambiamos de discutir la tasa del royalty a la base del royalty. Hoy día Chile sí tiene un royalty y sí es sobre el margen operacional, las utilidades operacionales de la empresa, y esa es la base correcta, ese es el impuesto que uno debería tener. Y la pregunta es ¿qué tasa le aplicamos? Y la tasa hoy día, sí, en Chile es relativamente baja y uno podría subir la tasa y estar en el promedio de lo que hacen los países mineros, estamos en el tercio más abajo. Pero de alguna forma la discusión se cambió a cambiemos la base y en vez de que el impuesto sea las utilidades de cada año, se está proponiendo y discutiendo en el Congreso que el impuesto sea a las ventas, no a las utilidades. Y eso es un error. Y es un error porque hay un costo en extraer el cobre y la evidencia que tenemos en países que tuvieron royalty a las ventas hace muchos años, como British Columbia en Canadá, generan ineficiencias importantes, hacen que no sea rentable extraer cobre, que si uno mira el precio de venta del cobre y el costo de extraerlo, sí sería rentable sacarlo y no se saca por la distorsión que genera un impuesto mal diseñado con la base equivocada. Entonces, eso es algo que me parece relevante hoy día en Chile para la discusión que viene. Entonces, en resumen de esta lista de criterios de política tributaria en base a evidencia, ahí están, en lo que les presenté recién, están todos los papers más relevantes atrás, por si a alguien le interesa leer y profundizar esto. Uno es uno que hiciera una base
lo más amplia posible, o sea, sobre lo cual vamos a colocar impuestos, ojalá no tenga ninguna exención ni ningún régimen especial, nada. Nueva Zelanda es el ejemplo ícono de IVA porque eliminó todas las exenciones. No hay, no hay. Lo mismo desde el punto de vista de los ingresos. Uno quisiera no tener ningún régimen especial ni ninguna exención. Todos los ingresos pagan impuestos y pagan lo mismo independiente de la fuente. Después está este criterio de uno quisiera tener retención en la fuente de los ingresos, el empleador le retiene a los trabajadores dependientes, hay retención en la boleta para los independientes. Uno quisiera un impuesto además 100% integrado, si el tiempo me da voy a intentar profundizar un poquito en esto, porque eso permite que efectivamente se respete la equidad tributaria horizontal. ¿Qué es lo que se refiere 100% integrado? Tiene esta misma lógica de retención en la fuente. Si yo soy accionista de una empresa, la empresa tiene utilidades, la empresa pagó impuestos. Y yo después de impuestos retiro las utilidades porque soy el dueño. Como queremos que haya equidad horizontal y que no se distorsione eso, lo razonable es que lo que pagó lo que pagó la empresa, a mí se me reconozca como impuesto pagado cuando yo pago impuesto por los ingresos que yo retiré de la empresa. Esto es lo mismo que la retención en la fuente. Las utilidades de la empresa son del dueño. La empresa como empresa no es nadie, no existe. Es un constructo, es una entidad legal. El dueño, los ingresos son del dueño y el dueño los retira cuando quiera retirarlo. Entonces yo le estoy poniendo un impuesto a las utilidades de esa empresa que le pertenecen al dueño y quiero que pague lo mismo que si fuera sueldo, que si fuera honorario, por este criterio de equidad horizontal. Entonces, así como el empleador le retiene el impuesto al empleado y a los independientes se les retiene al menos un 10% y después el independiente paga la diferencia y se le reconoce pagado por el 10%, esto es lo mismo. La empresa pagó impuesto por esas utilidades, las utilidades son del dueño y cuando el dueño paga de acuerdo a sus ingresos, se le reconoce como pagado lo que pagó la empresa y si eso no se hace, las distorsiones son grandes. Quiero mostrárselas con un ejemplo bien simple en unos segundos. Uno quisiera no tener regímenes especiales, pero hay una excepción a esto, que en el caso de las empresas chicas, precisamente por estos costos de cumplimiento que hablaba al principio, puede ser caro cumplir con sus obligaciones tributarias. Si es una empresa muy chica, tener que contratar un contador y llevar un montón de papeleos y cosas administrativas puede hacerle caro cumplir. Entonces, una forma de hacerlo simple es que para las pymes existe un régimen que se llama envase caja, o sea, ingresos y egreso, de acuerdo a la plata que entra y sale de la empresa, y eso facilita el cumplimiento, baja los costos de cumplimiento mucho. Ahora, el objetivo es ese, bajar los costos de cumplimiento. El objetivo no puede ser que terminen pagando menos impuestos, porque de nuevo, volvemos a distorsionar. Yo soy trabajador dependiente, pago 100, alguien que tiene una pyme, que gana lo mismo que yo, paga 80 solo porque es pyme, no tiene ningún sentido. El objetivo es bajar el costo de cumplimiento y no que paguen menos impuestos. La progresividad, si nos importa la desigualdad, debería ser en base a tramos y tasa. O sea, cada persona que gana más ingresos marginalmente paga una tasa mayor, de tal forma que su tasa media suba. Y en el mundo ideal, un impuesto negativo. Así como en la parte más alta de la distribución del ingreso, los más ricos pagan más al medio las personas no pagan, uno quisiera que en las partes de más abajo, los más pobres, no solo no pagan, sino que reciban una transferencia del Estado vía el sistema tributario, de tal forma de efectivamente ayudar a la redistribución en las dos colas, la de más arriba paga impuestos y la de más abajo recibe ingresos en vez de pagar. Impuestos a las externalidades negativas, en el caso de Chile son relevantes el tabaco, alcohol, combustible. La base de los recursos naturales es un royalty en base al margen operacional, no a las ventas. Y uno quisiera un par de cosas más. Uno, tener incentivos a la inversión. Hay dos formas de hacer esto. Uno es depreciación instantánea. Hoy día en Chile no lo tenemos. Los países que lo han probado funciona bien como incentivo. Y esto es bien simple. Yo hoy día me compro una máquina por 100 y tiro depreciación 10 cada año por 10 años.
Con depreciación instantánea yo tiro los 100 a gasto al tiro, y eso tiene un incentivo de inversión importante. O una tasa de interés nocional que consiste en tirar a gasto una tasa de interés ficticia. Y la razón, de nuevo, es este objetivo de neutralidad de los impuestos. Yo si hoy día financio esa máquina con utilidades propias, no puedo tirar a gasto nada, la compra de la máquina nomás. Si la financio con deuda, yo tiro a gasto la compra de la máquina, más los intereses de la deuda, más el pago de la deuda. Entonces, por esa razón, estoy incentivando endeudarse desde el punto de vista tributario. Hay otras razones para hacerlo o no hacerlo. Una tasa de interés nocional iguala las dos cosas, y lo que hace es decir, tú te compraste la máquina con recursos propios, con utilidades que reinvertiste, yo te voy a reconocer como gasto una tasa de interés ficticia, como si tú hubieras endeudado. De tal forma que ahora tu decisión de financiar la máquina con deuda o con utilidades propias tenga que ver con otras consideraciones que no sean tributarias, y así hay una distorsión menos. Y por último, uno quiere una norma anti-elusión disuasiva. Esto en nuestros países más importantes que en países nórdicos o en otros, que de tal forma de evitar estar jugándose al margen de la ley y evitar la creatividad que existe en nuestros países para encontrar el hueco de evasión y la pillería para pagar menos impuestos. Este tipo de cosas ayudan. Entonces, en Chile se recauda de esa forma, la mayoría de esto ustedes lo conocen, los impuestos a la renta son primera categoría las empresas, segunda categoría trabajadores dependientes, luego al complementario suma todos los ingresos que uno tiene de distintas fuentes, una vez al año en abril, el impuesto adicional que es el que pagan las empresas extranjeras, IVA, hay impuestos específicos a 3 tipos de bienes, combustibles, cigarrillos, alcoholes. El de comercio exterior, que eran los aranceles, que en algún momento fueron relevantes, y hoy día, después de tantos tratados de libre comercio con tasas cero, son muy menores. El de timbre y estampillas, que todavía existe, y después hay otros a los juegos de azar, a las herencias, que recaudan muy poco, y el de los bienes raíces, que son las contribuciones, que es más relevante para el financiamiento de las municipalidades. La composición de los impuestos en Chile en porcentaje de recaudación, entonces, es esta. En promedio, 50% de nuestra recaudación viene del IVA. La mitad, financiamos el Estado, la mitad de lo que se financia es con IVA, que es un impuesto que tiene sus ventajas desde el punto de vista de distorsionar poco y de facilitar el cumplimiento. Tiene la desventaja que es bien regresivo, así que si nos importa la desigualdad, esto es algo que no contribuye. El impuesto a la renta, los últimos años ha estado en torno al 39-40%. Esta es la suma de lo que pagan las empresas por las utilidades, las personas en global complementario, los trabajadores dependientes, los independientes. Y eso es más o menos 40%. Eso es el corazón de la recaudación tributaria en Chile. Y después están los combustibles y los cigarrillos, que te generan algo entre 5 y 4%. Los combustibles, 1% los cigarrillos, y después el resto de las cosas que son bastante menores. Pero esto es el corazón de cómo recaudamos hoy día en Chile. Ya, y por último, no quiero usar del tiempo, pero voy a tratar de ir con esto rápido para cerrar el tema de la integración, porque yo creo que es la discusión que se viene en Chile en lo que se ha anunciado. ¿Qué es lo que significa integración tributaria? Y acá la definición, cuando uno ve la discusión pública, se confunden cosas. Integración tributaria, lo único que quiere decir, nada más, es que cuando los dueños de una empresa pagan sus impuestos personales, se reconoce como pagado el impuesto que ya pagó la empresa por las utilidades. Eso es todo. Eso es integración tributaria. Nada más, nada más. Otra cosa es cuál es la base del impuesto, que tiene que ver con cuando el dueño paga sus impuestos personales, cuando saca las utilidades de la empresa, eso se llama base de retiros. Si yo saco las utilidades de la empresa, ahí pago mis impuestos personales por esos ingresos. Si no las saco, no. O base atribuida, que quiere decir que yo soy dueño de una empresa, esa empresa tuvo utilidades, me corresponden utilidades y yo pago impuestos por esas utilidades que me pertenecen, las saque o no las saque. Entonces, base atribuida o base de retiros tiene que ver con cuándo pago el impuesto personal.
Pero integración solo quiere decir que se reconoce el impuesto pagado por la empresa cuando el dueño pague sus impuestos personales, sea en base a atribuida o en base a retiro. Y lamentablemente la discusión pública se confunde integración con base atribuida y no tiene nada que ver, son cosas separadas y les puedo mostrar que en Chile hemos tenido todas las combinaciones posibles. Entonces déjenme poner esto como un ejemplo para que se entienda. Supongamos una persona que tiene una pyme y es el único socio, para hacerlo fácil. Y esa pyme tiene utilidades mensuales por 500.000 pesos. En Chile, cualquier persona que gane 500.000 pesos paga cero impuestos, está exento. Desde 654.000 en adelante uno empieza a pagar impuestos. Entonces, consideremos un sistema integrado, con una tasa de impuestos a las utilidades de la empresa, de primera categoría, de 25%. Entonces, la empresa tiene utilidades por 500.000, paga la empresa un impuesto de 25% que equivale a 125.000 mensuales. Eso es lo que pagó la empresa por sus utilidades. Cuando vamos al global complementario en abril y miramos los ingresos de esta persona, sus únicos ingresos son las utilidades de su pyme, la persona está exenta, tiene que pagar cero. Si el sistema es integrado, le vamos a reconocer a esa persona que la empresa ya pagó 25% en impuestos por esas utilidades que le corresponden a él. Entonces va a llegar a abril y vamos a decir a usted, señor, señora, le corresponden cero en impuestos, pero pagó 125.000 todos los meses, aquí está de vuelta todo. Entonces al final pagó cero. Y eso es correcto, porque es una persona que está exenta. Eso lo logra el sistema integrado. Supongamos ahora que el sistema es desintegrado, que es lo que se está discutiendo en Chile, lo cual quiere decir que no le vamos a reconocer lo que pagó su empresa. Entonces ahora es lo mismo, la empresa tuvo utilidades mensuales por 500.000, pagó en impuestos 125.000 mensuales, igual que antes, 25%. En el global complementario, el dueño está exento, ganó 500.000 mensuales por su pyme, así que no paga impuestos, pero como ahora el sistema es desintegrado, no le vamos a reconocer lo que pagó. Entonces, ¿qué quiere decir en ese caso? Esta persona, a pesar de ganar 500.000 pesos al mes y estar exento, pagó 25% en impuestos. Y esto es muy inequitativo. Un trabajador dependiente que ganaba los 500.000 mensuales pagaba cero. Un trabajador independiente que gana 500.000 mensuales paga cero. Con un sistema desintegrado, o el dueño de una pyme que gana 500.000 paga 25% de sus ingresos en impuestos. El sistema integrado evita este problema y por eso que es crucial para mantener la equidad horizontal de un sistema. ¿Ok? Esto es lo que acabo de decir. El sistema de trabajador dependiente, esto no ocurre. Entonces, al final, un sistema integrado lo que logra es efectivamente mantener la equidad tributaria horizontal. La discusión distinta tiene que ver con cuál es la base, no si es integrado o desintegrado. Lo correcto es que sea integrado. La discusión complicada es esta. ¿Cuál es la base que usamos? El dueño de la empresa paga por las utilidades que le corresponden cuando las saca o paga siempre independiente de que las saque o no las saque. Esa es la pregunta, pero eso no tiene que ver con integración o desintegración. Y por eso es que la discusión en Chile está mal enfocada, en mi opinión. La pregunta es cuál es la base que queremos tener. Lo correcto es que el sistema sea integrado. Y aquí hay un trade-off como en muchas cosas en economía. Si la base es atribuida, o sea, yo voy a pagar impuestos por las utilidades que me corresponden, si las retiro o si no las retiro, tiene efectos negativos en la inversión, porque si voy a pagar impuestos por dejar las utilidades en la empresa o sacarlas, bueno, mejor las saco, total, voy a pagar impuestos igual. Esa es la desventaja que tiene. La ventaja que tiene es que efectivamente no hay ninguna posibilidad ni de evadir, ni de eludir, nada. Yo pago por todos mis ingresos siempre. La base retiro, en cuyo caso yo pago el impuesto personal solo cuando retiro las utilidades, tiene la ventaja de fomentar la inversión. Me conviene dejarla dentro de la empresa y que se reinviertan. Tiene la desventaja de que hay trucos para que yo la saque por el lado de otra forma y reinvierta en una empresa de papel en otro país y me las traigo y ahí empiezan a abrirse espacios de evasión y de ilusión que son importantes. Entonces, el mensaje aquí es,
lo correcto es un sistema integrado. Y lo que tenemos que discutir, y esta es la discusión relevante, si queremos que la base del impuesto a las personas para los ingresos que vienen de las utilidades de sus empresas sea retiros o sea atribuido. Esa es la discusión, pero eso no es integración. Y el mejor ejemplo que esto no va junto en la historia de Chile. Entre el año 74 y el 84, el sistema era desintegrado con base atribuida. Entre el 84 y el 2014 era integrado con base retiro. Y desde el 2014 tenemos dos, uno integrado con base atribuida y otro semi-integrado con base retiro. Entonces el mensaje aquí son cosas distintas. Una cosa es integrado, desintegrado, otra cosa es base retiro y base atribuida. Y cuando se habla de desintegrar en Chile, y uno escucha a los que defienden desintegrar, en el fondo están hablando de base atribuida, no de integración ni desintegración. Y me parece relevante tener claridad en los conceptos y que entendamos que lo correcto en un buen sistema tributario es que sea integrado y discutamos cuál es la base que queremos. Ese es el mensaje final con el que quería terminar. Así que paro para poder tener espacio para preguntas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Claudio. Muy interesante la presentación. Hemos recibido muchas preguntas de nuestros académicos, también de estudiantes, así que las vamos a empezar a compartir para que podamos ir respondiendo. Eugenio Bizama nos pregunta acerca de las empresas mineras, y algo que que en muchos casos al menos está presente en la discusión pública la idea de que obtienen beneficios tributarios, no tienen utilidades y luego, ¿cierto?, se produce la venta de la empresa. ¿No deben pagar impuestos o en algún momento pagan impuestos a esas empresas? Es una buena pregunta porque tiene dos partes en la historia. Por mucho tiempo había un truco legal archiconocido que permitió que no pagaran impuestos. Y es un tema de problema de diseño tributario. Y es lo siguiente, las empresas mineras en Chile pagan impuestos a las utilidades igual que cualquier otra empresa. Hoy día es 25%, en su época era 20%, antes 18%, y hasta ahí es igual. Lo que es distinto es cuando sacan las utilidades fuera de Chile, no hay como el global complementario de abril, entonces ahí pagan un impuesto adicional que no es bajo, es 40%, y se les reconoce pagado el 25%, entonces pagan la diferencia. ¿Qué es lo que hacían las empresas por muchos años? Y el mejor caso de esto es Exxon. No tenían utilidades en Chile, entonces no pagaban nada, y la forma de hacerlo era la siguiente: tenían una empresa relacionada en las Islas Caimán que les prestaba plata. Entonces la empresa minera en Chile, Exxon, se endeudaba con Exxon Islas Caimán a unas tasas de interés que eran 4 veces la tasa de verdad normal. Entonces la empresa en Chile tenía pérdidas, y tenía pérdidas porque el gasto financiero era enorme, pagando intereses. Y las utilidades en el fondo estaban en la empresa en la isla Caimán, que prestaba 100 a una tasa de interés de como 50%. Entonces, efectivamente, esa empresa, si uno mira a Exxon, durante 10 años tuvo solo pérdidas. Y cuando la vendió, se vendió en $1.000 millones, y para todo el mundo era algo increíble. O sea, ¿cómo vale $1.000 millones una empresa que solo tiene pérdidas y que solo va a perder plata? Bueno, y la razón es que la empresa no perdía plata, obviamente. Eso se limitó en Chile y se puso después, a propósito de ese caso, se puso una razón deuda capital máxima para impedir eso. Pero, y acá vuelvo a algo que mencioné, con esto cierro la respuesta para no alargarme mucho. Lo que evita eso es precisamente un royalty minero, y el royalty minero está basado en utilidades operacionales. Y cuando son utilidades operacionales, ese truco deja de funcionar, porque los gastos financieros no entran en la utilidad operacional. Y por eso que el royalty en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, tiene base
margen operacional. Esa es la forma correcta de hacerlo. Y entre otras cosas, porque el negocio financiero tiene que ser distinto del negocio real de la operación. Pero en Chile nos demoramos en llegar a eso. Y ahora lo tenemos, pero queremos votarlo de nuevo. Hoy nos preguntan también acerca de la eficiencia de nuestro sistema. ¿Es eficiente en términos de recaudación o tenemos muchas ineficiencias por resolver, más allá de las exenciones quizás? Buena pregunta de difícil respuesta. En una primera dimensión, tiene ineficiencias importantes en la cantidad de exenciones y regímenes especiales que hay. Y en eso, para los que le interesen, yo creo que está todavía en la página del Ministerio de Hacienda, sino la del Fondo Monetario. Hizo un estudio del Fondo Monetario con la OECD en conjunto sobre las exenciones y regímenes especiales en Chile, y ahí están bien detalladas cuáles son, lo que nos cuestan, y ahí hay un rango de eficiencias importante. El segundo rango de ineficiencias tiene que ver con algunos impuestos a externalidades negativas que no son lo que deberían ser para corregir la externalidad negativa. Ejemplo 1, el diésel, hoy día es 1,5 UTM por metro cúbico, y de acuerdo a los efectos que tiene el uso del diésel en la contaminación y en la congestión, fundamentalmente de los camiones, debería ser de 7 UTM. Entonces, eso es ineficiente, porque la externalidad se corrige con 7 UTM y tenemos 1,5 UTM. Eso es muy ineficiente. Y en el caso de los alcoholes tenemos un problema con la base del impuesto. El consumo de alcohol también genera enfermedades negativas, cirrosis, enfermedades hepáticas, ausentismo laboral, violencia intrafamiliar, tiene varios efectos negativos su consumo alto. El consumo está relacionado obviamente a la cantidad de alcohol que una persona consume, no al precio de la botella que compró. Y hoy día en Chile el precio es un porcentaje del precio. Y el impuesto correcto, dado que es la cantidad de alcohol que uno consume, lo que genera la externalidad, es un impuesto a la cantidad. Exacto, debería ser por grado alcohólico, por contenido de alcohol. Si yo me tomé no sé cuántos gramos de alcohol en cerveza o en vino, y uno es más barato, otro es más caro, irrelevante. Lo que importa es los gramos de alcohol. Si tenemos un problema de ineficiencia en la base. En otras cosas, yo creo que somos bastante eficientes. El IVA funciona bien en Chile, tiene tasa de evasión alta todavía. Tenemos problemas de evasión, pero funciona bastante bien. Y una de las virtudes que tiene Chile respecto a otros países es, uno, está todo automatizado y electrónico. Hay factura electrónico, boleto honorario electrónico, declaración electrónica. Eso ni siquiera Estados Unidos lo tiene. Y en otros países, cuando uno va a conferencias afuera, se destaca. Como algo que funciona muy, muy bien. Y lo otro, que puede ser relevante mencionarlo, porque afuera lo destacan, y acá nos parece normal, el sistema tributario chileno está indexado, está todo en UTM. Entonces, no es necesario hacer reajustes ni se pierde la recaudación porque los tramos van quedando obsoletos. Están todos los tramos en UTM. En Estados Unidos los tramos están en dólares. Entonces, los años que la inflación está más alta, como en el fondo todos los tramos caen de valor. En la conferencia de la National Tax Association, en los últimos 6-7 años, ha habido personas en paneles que dicen, por favor, hagamos lo que hace Chile, que tiene todo en UTM. Ese tipo de cosas que parecen tan simples son cosas buenas para el tributario. Chile las tiene y otros países desarrollados no. Nos preguntan también por el emprendimiento. ¿Existen incentivos tributarios del emprendimiento? ¿A tu juicio son suficientes o quedan espacios para mejora? La pregunta es, ¿hay alguna razón por la cual debería tener el emprendimiento tasas de impuestos preferenciales? La razón desde el punto de vista tributario, no. Si yo gané 100 como dependiente, tú ganaste 100 como emprendedor, los dos ganamos 100, pagamos lo mismo. No hay ninguna razón por la cual una cosa sea superior a la otra. Si hubiera externalidades positivas, que no lo conozco porque no es mi tema, en ese caso hay que poner un subsidio directo al emprendimiento y no meterse con el sistema tributario. Si no, empieza a generar distorsiones. Digo, el emprendedor paga menos impuestos, entonces yo que soy trabajador dependiente, invento una empresa que es emprendedora y le ofrece servicios de clases e investigación en paper a la universidad y un emprendimiento de paper y pago menos impuestos. No, no.
No es el camino. Agostini, puede ser. Oye, y Claudia, hay dos preguntas, ya estamos con poco tiempo, pero hay dos preguntas que son bien parecidas y que te piden a ti que nos indiques, si tuvieras cierto la libertad para hacerlo, ¿cómo diseñarías el sistema tributario en Chile? ¿Qué haría esa, la pregunta, Qué harías tú si desde cero? tuvieras... ¿Qué cambiaría de lo que hay o qué haría qué- desde cero? Que no es lo mismo. veamos las dos, pues, veamos las dos. A ver, partiendo por qué cambiaría respecto a lo que hay. Lo primero que haría sería eliminar todas las exenciones y todos los regímenes especiales. Todos. Y déjenme ser bien explícito, porque eso es bien genérico y podría salir jugando sin comprometerme, pero vamos a generar polémica respecto al óptimo. Yo eliminaría la exención que tienen las constructoras de IVA, que tienen un beneficio de IVA. Eliminaría el privilegio que tienen los camioneros de que se les devuelve el impuesto pagado del diésel hasta 80%. Eliminaría la renta presunta, que favorece a agricultores chicos, a camioneros también, y a mineros chicos que al final pagan menos de la mitad de lo que les corresponde de acuerdo a sus ingresos, más todos los ricos que tienen empresas de papel de renta presunta, una empresa agrícola chica, una empresa de transporte con un camión guardado en un garage, solo va a pagar por renta presunta y pagar menos. Todo eso lo derogaría, y a eso se opone la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación Nacional de Agricultura y los transportistas. Eliminaría, y aquí para hacerme más impopular aún, todos los especiales regionales, la zona franca de Iquique, la ley Navarino, la ley Austral, la zona franca de Punta Arenas, el régimen especial de Isla de Pascua, todo eso termina en fraude tributario y no genera ningún beneficio positivo ni en inversión ni en empleo. Los eliminaría todos, todo. El mayor contrabando en Chile entra por la zona franca de Iquique, de alcohol, de cigarrillo, de zapatillas, lo que quieran. Y eso es todo evasión tributaria. O sea, eliminaría todos esos regímenes también. Para seguir aumentando en popularidad, el impuesto al diésel, que 1,5 UTM, lo subiría a 7, con lo cual tendríamos un paro camionero en la ruta 5. Eso es lo correcto de hacer. La base del impuesto al alcohol y a los cigarrillos la llevaría entera a cantidad y no a precio. O sea, el impuesto a los alcoholes, como decía recién, por gramo de alcohol contenido, el de los cigarrillos por cantidad de tabaco, no por precio. Eso sería así como el desde. Y después tendría, en el impuesto al ingreso, yo tendría dos regímenes, un régimen general, con la tasa hoy día me parece razonable una tasa de 25, subirla más puede ser un poquito complicado para la inversión y menos abre brechas importantes, porque cuando la tasa de impuesto a las empresas es mucho más baja que las personales, hay un incentivo a disfrazarse de empresas y sacar la plata por otro lado. Tendría un sistema integrado, un sistema único, integrado, no está el engendro que tenemos hoy día de uno integrado y uno semi-integrado, más uno pro pyme, tenemos tres hoy día. Y tendría un régimen simplificado para las pymes en base caja, pero también con tasa 25%, integrado, de igual, lo único distinto es la caja, que sea flujo de caja porque es más fácil. Solamente en base a crédito y débitos de IVA, Impuesto Interno le puede calcular el impuesto a todas las pymes y se quedan sin pega a todos los contadores. Y se abaratan los costos mucho. Ese sería mi mundo ideal, y con una norma antiilusión creíble que se use. En Chile tenemos norma antiilusión desde el año 2014 y no se ha usado nunca. Nunca. Nunca nadie lo han perseguido por eludir impuestos. Y la evidencia de otros países es que eso tiene efecto importante en disminuir no solo la ilusión, sino que la evasión también. Meter un poquito de susto ayuda en esto. Oye, y para aumentar la impopularidad, ¿qué harías con la base del impuesto a la renta? Con la base del impuesto a la renta, a mí me gusta el sistema retiros, porque tiene efectos positivos en inversión. El efecto de ilusión se reduce cuando la diferencial de tasa es menor. En Chile, la ilusión importante que había con el FUT era porque la tasa de las empresas era 18 y la máxima de las personas era 40, entonces la ganancia era muy grande. Entonces a mí me gusta en base a retiros, pero con una sutileza, porque eso es lo que cierra el espacio de evasión mayor.
cuando la empresa va a reinvertir en otras empresas fuera de Chile, en ese caso la va a ser devengado. Porque el mecanismo mayor de elusión era ese. Yo tengo una empresa, dejo las utilidades ahí adentro y no las retiro, así que no pago hasta que no las retiro. Pero esa empresa invierte en otra empresa maravillosa de rentabilidad que está en las Islas Caimán. Y después yo, que por coincidencia también soy socio de la empresa Las Islas Caimán, retiro en las Islas Caimán, impuesto interno no se enteró nunca, no puede fiscalizar, no puede nada. Entonces, tener base retiro para todas las empresas en Chile, que cuando reinvierten en Chile efectivamente se respeta eso, pero cuando sacan la plata afuera se asume que yo la retiré entera y después invertí afuera. Y ese esquema lo tienen muchos países. En Canadá es así, en Estados Unidos es así, y tiene efectos positivos en todavía mantener la parte buena de la base de retiros de inversión y en reducir mucho la parte mala de evasión y elusión. Algo así me parece un equilibrio razonable. ¿Y si lo hicieras de cero? ¿Mm? ¿Qué es lo que harías distinto si hicieras un sistema tributario de cero? Bueno, probablemente haría esto mismo, o sea, partiría diciendo hay solamente un impuesto al ingreso. Probablemente yo me jugaría por algo que yo sé que implica menos redistribución, porque a mí me parece lejos lo más simple. Y hay un impuesto de tasa, o sea, tasa progresiva, pero la tasa máxima de empresa es igual a la máxima de las personas. A mí es una propuesta que hizo Arnold Harberger hace mucho tiempo. Eh, y a mí me gusta por su simpleza, porque cierra todos los espacios de evasión. Entonces sería, por ejemplo, como decirse que la tasa de las empresas es 27%, por ejemplo, y la de las personas va en tasas de 0, 5, 10, 15, 20, y la máxima es 27. Y ya, Con lo cual el incentivo a disfrazarse desaparece. desapareció completamente. Y la recaudación es súper fácil. Las empresas recaudan todo. El impuesto interno en abril solo devuelve. Así que además es bajo de administración, desaparece la elusión y la evasión completamente. Eh, la fiscalización es más fácil. Fiscalizo a 1 millón de empresas, que es lo que hay en Chile, versus 10 millones de contribuyentes. A mí esa propuesta me gusta mucho. Mucho. Y si partiera de cero, a mí me parecería tentador. Sí. Claudia, estamos ya en el tiempo. Muchas gracias. Ha sido muy interesante en la presentación, ¿cierto? Las preguntas. Hay una pregunta que hacemos siempre al finalizar nuestras actividades y es que le pedimos a nuestros invitados o invitadas que nos recomienden algún libro, algo relacionado a la disciplina, algo que estén leyendo, eh, algo que te llamó la atención. Incentivemos la lectura de nuestro público. ¿Qué les recomendarías tú? Si quieren leer algo sobre impuestos, pero que sea, ¿cómo se llama? Distinto, que a mí me pareció además muy entretenido, es un libro de Jules Lembrot con Michael King, en inglés se llama Rebellion, Rascals and Revenue. Y es un libro, o sea, también a mí yo me dedico al tema tributario, entonces estoy bien sesgado en la recomendación, pero como la pregunta ese libro es fascinante porque describe muchos de estos mismos conceptos tributarios que yo les he contado acá y que hemos conversado, pero cómo han evolucionado a lo largo de la historia en distintos países con cuentos muy entretenidos. O sea, cuando había impuesto a las colas a los perros en un país, cuando había impuesto a las barbas en Rusia, el impuesto a las ventanas en Inglaterra. Entonces es como un libro lleno de anécdotas históricas, pero entre medio logra explicar estos mismos conceptos y ya, pero solo la anécdota y la historia a mí me pareció lo más entretenido que hay. Me lo leí el año pasado, me lo devoré, me lo devoré. Permite aprender de impuestos, aprender de historia también, y está escrito muy entretenido. Lo recomiendo, pero full. Bueno, ahí pusimos el link. En Amazon no tenemos convenio ni ningún tipo de sistema de canje, pero si alguien lo quiere mirar está ahí. Debo decir que lo estoy leyendo y que hay algunas anécdotas sobre Chile, de hecho, ¿cierto? Es un Sí, libro que nos sí, habla del origen de nuestra querida citroneta, que finalmente es algo propio de Chile, ¿cierto? La citroneta que tiene una maleta detrás y que es efecto del sistema tributario. Así así que es.
Claudio, muchas gracias. Gracias a todos nuestros académicos, estudiantes, egresados que estuvieron participando hoy día. No alcanzamos a responder todas las preguntas, pero creo que hicimos una selección de los temas que aparecieron en las preguntas. Vemos muchos comentarios de agradecimiento, felicitaciones, así que gracias Claudio y estamos en contacto, ¿cierto? Y los invito a informarse de nuestras actividades en nuestras redes sociales, en LinkedIn y en Instagram, porque estamos teniendo actividades de distinto tipo, ¿cierto? Próximas semanas tenemos ya un seminario de ciencia de datos y también un seminario sobre la conciencia del ruido, así que hay hartas actividades a las cuales les invitamos a participar. Muchas gracias, Claudio. Y muchas gracias por la invitación. Que tengan un año académico espectacular. Esperemos que sí. Muchas gracias. Chao, chao.